Recién el diablo lo está comenzando a turbar, entonces ellos dicen, no, pero yo escucho a Paul Washer, a Will Grant, escucho a Sebastián Céspedes, pero tomo lo bueno y desecho lo malo. No, hermano, un poco de levadura leuda toda la masa. Yo sé que ellos se muestran bien cariñosos, que aman a todo el mundo, pero vuelvo a repetir, un conocimiento, porque tengan libros a sus espaldas no significa que tengan un conocimiento profundo de las escrituras. ¿Cómo yo lo sé? Porque se la pasan subiendo a sus canales noticias y noticias y más noticias, y uno que otro versículo, y eso es todo, porque manejan ciertos términos teológicos. No, hermano, postribulacionismo, aminerianismo y puros términos, y confunden a la gente, le hacen pensar, este tiene que saber harto. No, hermano, no saben harto, porque si no, no hablarían las sandeces que salen por su boca. Amén. Entonces, ¿qué? Yo le invito, comparta esta transmisión, porque hoy día vamos a hacer una apología simple. No va a pensar usted que una tremenda apología, no, porque es un espacio corto. Una apología, una defensa de la fe cristiana, simple, sencilla, pero bíblica, ahí, maciza, contundente, concisa en las Sagradas Escrituras. Bendito sea el Señor. Y como estos pastores son bien buenos para tomar los videos, estos pastores bautistas son bien buenos para tomar los videos de otros, me gustaría que tomen este y lo refuten. A ver si pueden refutar lo que claramente enseña la Sagrada Escritura. Amén. Voy a orar al Dios Todopoderoso. Dios mío, en el nombre del Señor Jesucristo, estoy delante de tu presencia, Dios Todopoderoso, dándote las gracias por tu amor y tu misericordia, Dios mío. Te pido, por favor, tu bendición, Señor, sobre nuestras vidas. Te pido, Dios mío, Señor, con humildad, que me mires con misericordia en esta tarde. Ayúdame, por favor, a enseñar tu palabra. No es cosa sencilla, Señor. Estamos hablando, Dios mío, que hoy día hay tantas corrientes doctrinales. La gente ya no sabe qué creer, no sabe qué mirar, no sabe a quién seguir, no sabe, Dios mío, no sabe a qué pastor escuchar, cuál es la doctrina correcta. Señor, esto de las redes sociales viene a ser un arma de dos filos. Con una, Dios mío, se puede edificar, pero con el otro filo se turba la gente. Tanta gente teniendo la posibilidad, tantos falsos predicadores teniendo la posibilidad de enseñar, han confundido a nuestros hermanos. Y con tristeza, Dios mío, oro por aquellos hermanos, Señor, que se están volviendo calvinistas, aquellos hermanos que se están volviendo cesacionistas, que ya no creen en los dones, teniendo raíces pentecostales, raíces en la sana doctrina, hoy día se están desviando. Pido misericordia por aquellos, Señor, que usted todavía puede volverlos al camino correcto de la sana doctrina, al camino bíblico, al camino de tu palabra, Señor. Por favor, ruego que este tema pueda ser de tremenda bendición para mis hermanos que oyen, que escuchan y que quieren aprender. Bendice a aquellos que toman nota, que siempre están con el lápiz y el papel, Señor, apuntando todo, Señor, para tu gloria. Estos temas tan trascendentales. Gracias, Padre mío. Yo sé que usted bendecirá a su pueblo. Mírame con misericordia. No me uses por lo que soy, sino a pesar de lo que soy. Señor, ayúdame, por favor, y pon tu gracia sobre mí. Te lo pido por misericordia, en el nombre de Jesús, y bajo la bendición de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Amén, amén, amén. Y amén. Comparta esto, hermano. Comparta, que esto va a ser de bendición para nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuál va a ser el texto que voy a utilizar? Bueno, el título es Usted se lo pierde. Así le puse. Usted se lo pierde. Las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras iglesias pentecostales. Hechos capítulo 2, versículo 11 al 13. Hechos capítulo 2, versículo 11 al 13. Dice así: en el nombre del Señor, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Cuando hablaban en lengua los pentecostés, o en Pentecostés, los apóstoles, los discípulos, los 120. Más el verso 3, más otros burlándose, decían: están llenos de mostos, es decir, están llenos de vino, están borrachos, están ebrios. Nos faltan los burladores. Ahora escúcheme bien. ¿Y cuándo se burlaba? ¿Cuándo se burló la gente? Cuando los escuchó hablar en lengua. ¿Cuándo se burló la gente? Cuando se burlaron los carnales que no entendían las cosas de la palabra y del Espíritu Santo.
o las cosas del Espíritu que son respaldadas con la palabra, cuando lo escucharon hablar en nuevas lenguas, cuando hubo manifestación del Espíritu, ahí aparecieron. Un grupo decía las maravillas de Dios, pero otro grupo decía, esto es tan ebrio, esto es tan turbado, esto es tan mal. ¿No le suena a usted parecido a los predicadores de hoy que se burlan de nosotros cuando nos escuchan o ven a nuestros hermanos danzar, hablar en nuevas lenguas en medio de la adoración y de la alabanza? Ahora, yo quiero ir poniendo límite a esto, porque no va a pensar usted que todo lo que habla lengua es de Dios, todo lo que profetiza es de Dios y todo lo que danza es de Dios. Vamos despacio. Yo no voy a hacer una defensa a todas las iglesias, pero vamos despacio. Yo lo único que le pido es que comparta esta transmisión, nada más. Gloria al Señor. Y si tiene textos bíblicos que vayan a apoyar este tema, colóquelo ahí. Amén. Para la gloria del Señor. Cada vez son más los burladores que insinúan que en las iglesias pentecostales montamos un show. Hoy día usted sube un video gozoso porque hay hermanos danzando, hay hermanos gritando, gloria a Dios, aleluya, saltando y dando giros, y lo sube porque hay hermanos que son bendecidos con eso. Por ejemplo, ayer me escribió uno y me dijo, no estoy de acuerdo que se suba video cuando se manifiesta el Espíritu Santo. Y me dijo, yo opino que no es bueno. Y yo le escribo abajo, y opinamos diferente, punto, se acabó. Opinamos diferente porque no hay nada escrito, son solo opiniones. Porque he visto un montón de hermanos, cientos de hermanos, que cuando usted sube un video de eso, me escriben a mí por interno. Pastor, he sido bendecido. Pastor, siga subiendo videos así. Sabe que mientras veía eso, el Espíritu me tocó. La presencia de Dios traspasó las pantallas y me quebranté en la presencia de Dios. Y eso me fortaleció. Pero hay otro grupo que si yo no estoy de acuerdo, eso no es de Dios. Mire, la gente se va a reír de nosotros. Opinamos diferente, punto, se acabó. Pero son más los que cada día dicen, amados hermanos, que nosotros montamos un show. Que es una especie de hipnosis que tiene el pueblo. A la gente ridícula. Cuando nuestros hermanos y hermanas danzan, se burlan. Danzan, hablan en lengua, saltan, corren. O incluso profetizan de vez en cuando. Se burlan. Y dicen que eso no puede ser de Dios. Que eso es imposible. No puede ser de Dios algo como eso. Bendito sea el Señor. No es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no obra así. El Espíritu Santo no trabaja así. El Espíritu de Dios no opera de esa manera. Y el otro día me dio tanta pena una hermana que decía, veo una y otra vez un video que subimos con los hermanos danzando. Usted lo puede buscar, Pastor Marcelo Fuentealba en YouTube. Y uno de los primeros videos usted va a ver a los hermanos ahí, una alabanza que nosotros tenemos para la gloria del Señor, que no es nuestra, no la compusimos nosotros, pero la empezamos a cantar para la gloria del Señor y se llama Estos son los que alaban al Cordero. Muy linda la alabanza, muy preciosa. La cantan medio norteña, una vez lo escuchamos en YouTube, pero nosotros le hicimos coro así rapidito. Y los hermanos se ponen a danzar y una escribe abajo, veo una y otra vez el video y doy gracias a Dios que me sacó de ese error. Me hizo dar cuenta que así no se manifiesta el Espíritu Santo. Ay, yo dije, Dios mío, pobre gente. Y me dijo, ahora que leo la Biblia me doy cuenta que no es así. Ay, Dios bendito. Hay gente, hermano, que puede leer la Biblia y saber el versículo de memoria y siguen con un velo en el rostro, amados hermanos. Eso no es terrible. Quisiera aclarar que se debe diferenciar entre el pentecostalismo clásico y el neopentecostalismo. Que muchos pastores bautistas, cuando hacen una crítica hacia nosotros, los pentecostales, no hacen una clara diferencia y envuelven a todos en un mismo montón. Nos mezclan a nosotros con Guillermo Maldonado, imagínense. Nos mezclan a nosotros con Cash Luna. Nos mezclan a nosotros con todo lo que por ahí hable lengua y danza y profetice, nos mezclan. No. El pentecostalismo clásico es conservador, es diferente, es distinto. El neopentecostalismo nace mucho después, por las décadas del 70 en adelante. El neopentecostalismo, para que usted más o menos tenga una clara apreciación del tema, son los que te enseñan a hablar lengua. No todos, pero si hay algunos que te enseñan a hablar lengua, te pegan con una chaqueta y te tiran hacia atrás, andan con esta moda de tirar a la gente hacia atrás, hacen puro show, espectáculo, profetizan, sus cultos ya no se basan en la palabra, sino que se basan en las liberaciones de endemoniados, y eso, se llaman el culto puro profetizando. Es fácil identificarlo. Son iglesias mundanas, liberales, libertinas, donde todo se centra en el hombre y no en Cristo, no en su palabra. La iglesia pentecostal clásica cree en las danzas, cree en las lenguas, cree en la profecía, pero en su justa moderación, no en un desorden. No, para nada. Viste en santidad por dentro, su corazón es santo, por fuera también. Hay una prudencia por fuera. Somos senda antigua, creemos en los himnos, creemos en los instrumentos de madera, creemos en andar predicando por las calles, haciendo avanzados desfiles pentecostales. Es muy diferente, no nos mezcle, por favor. No nos mezclen, porque no tenemos nada de parecido, excepto que ellos nos copiaron a nosotros los genuinos del Espíritu.
Alabado sea el Señor. Estos son los que tienen, los neopentecostales son los que tienen coreografía en sus iglesias. Hermanas danzando con coreografía. No, terrible, hermano amado, terrible, terrible. Tiran a la gente para atrás, sacan la unción del chicle, la unción de la manguera ungida y la gente le cree. Es terrible, hermano. Pactan con Dios por dinero, ven y pacta con Dios al altar, que Dios va a cumplir la promesa, pero ven y pacta. Eso no lo creemos nosotros. Eso es ridículo, antibíblico. No, amados hermanos, para nada no lo creemos. Para nada. Una pila de herejías más que tienen los neopentecostales. Pero el pentecostalismo clásico tiene sus fundamentos teológicos en la bendita y siempre eterna palabra de Dios. Todo lo que hacemos o sucede en nuestros cultos tiene respaldo bíblico. Por supuesto que sí, yo se lo voy a demostrar. Y me refiero a cultos conservadores, ya que también, tristemente, dentro del pentecostalismo es tan surtido que hay iglesias, como yo le digo a los hermanos, que hay que tener cuidado, porque hay iglesias ahora donde está hasta la ambulancia. No se conformaron con ungir y hacer cositas mientras ungían a los hermanos, hacer como que sacaban cosas de la Biblia, ya hasta por ahí era tolerable. Pero ahora no, ahora viene la ambulancia de atrás. Y de verdad, hay un hermano detrás que empieza como si fuera una ambulancia. Tiran la camilla, sacan guantes, hacen unas operaciones. Eso no tiene respaldo bíblico, mi amigo, tristemente. Pastor, pero en mi iglesia hacen eso. No tiene respaldo bíblico. No lo tiene. Y por favor no me va a mostrar el ejemplo de Adán, que Dios operó a Adán de la costilla. Y por favor no me va a tomar el ejemplo de 1 Corintios 12, donde dice que Dios hace diferentes operaciones, porque por favor agarre un diccionario y vea qué significa operaciones según el contexto. No está hablando de operar. No hay respaldo bíblico para eso. No lo hay. Entonces el evangelio, el pentecostalismo es tan surtido que no podemos hacer una defensa a toda la iglesia, pero sí a las iglesias conservadoras, a las iglesias que se catalogan como sana doctrina, senda antigua. Sí podemos hacer una defensa para la gloria del Señor. Una clara enseñanza, amado hermano, doctrinal tiene la iglesia pentecostal. Alabado sea el Señor. Y también han salido buenos teólogos pentecostales. A ver, Matías Bravo Savera escribe: Pastor Marcelo, Spurgeon, Bass y Washer inculcan la santidad en el creyente en sus sermones. Si bien yo he escuchado tanta manifestación del Espíritu en ellos porque no permiten discernir el creyente, no. Ya, sí le entiendo. ¿Ve? Y ese es el problema, Matías Bravo Savera. Ojalá el Señor lo devuelva al camino, hermano, porque no lo veo turbado según su comentario. Lo veo ahí en esa línea, como que está entre ellos y la palabra. Mire, yo le voy a explicar algo a usted. Ellos es verdad que enseñan doctrina sana y tienen cosas buenas. No lo voy a negar. No lo voy a negar que enseñan en contra del aborto, en contra de la herejía, la apostasía, etc. Pero del 40% o 50% de cosas buenas que enseñan a amar a Cristo, que Cristo debe ser tu todo. Y no negamos eso, hermano. Yo sé que incluso hasta en los calvinistas usted puede encontrar consejos buenos. Yo no estoy negando eso, pero ¿sabe cuál es el problema? Que un poco de levadura leuda toda la masa. Porque ellos predican, amados hermanos, que hay que ser santos. Es verdad. Pero ahí mismo te meten la doctrina del calvinismo. Ahí mismo te meten la doctrina del cesacionismo. Que no hay manifestaciones del Espíritu Santo. Y el hermano acá me dice, y ellos permiten discernir, pero que nosotros también lo permitimos. Todos podemos discernir según la Escritura, incluso las mismas profecías las podemos discernir, podemos juzgar, ¿serán de Dios o no serán de Dios? No es que hay iglesias que dicen, ¡oh, no piense mal en contra de esa profecía, que fue Dios, y a Dios no se le puede, no va a blasfemar usted contra el Espíritu! No, hermano, si la Escritura a mí me enseña que nosotros podemos discernir las profecías. Eso no solo lo enseñan ellos, lo enseñamos nosotros también. Pero ellos niegan las manifestaciones del Espíritu Santo, se ríen de las lenguas, se ríen de las danzas, siendo que tienen su respaldo en la Escritura, y yo se lo voy a mostrar. Y no sé qué tanta santidad ellos enseñen, porque su señora, su esposa, andan todas pintadas con maquillaje, llenas de aros, teñidas de pelo y con pantalones. Entonces, ¿cuál santidad me está hablando usted? No sé qué tanta santidad enseñen. Alabado sea el Señor. Entonces hay que tener un cuidado y aprender a diferenciar, no porque hablen cosas buenas, significa que son buenos predicadores, para nada. Hay que tener un cuidado tremendo en eso. Y es de ahí donde sacan, es que tomo lo bueno y desecho lo malo. Es que tomando lo bueno es que te comienzas a ser calvinista. Es que tomando lo bueno es que vas a comenzar a concordar, a encontrar concordancia en su doctrina. Y poco a poco te vas a ir al desvío y te vas a volver un frío espiritual. Que lo único que hace la doctrina del salvo siempre es salvo. Que la gente se vuelve fría espiritualmente. Pero el tema no es ese. El tema no es ese hoy. Ahora, vamos a ver el tema de hablar en lengua. Ayer no me escuché de estos pastores que dicen que no es bíblico hablar en lengua. Yo digo, ¿cómo esta gente llega? Perdón, hermano, yo creo que quizá en una de esas ellos pueden llegar a ver este video.
Pero me parece ridículo, ridículamente ignorante decir que no se puede hablar en lenguas. Se lo voy a mostrar por la palabra. Pero me parece ridículo que Juan Manuel Vaz, Will Graham, Sebastián Cespede, que es un nuevo pastor que está apareciendo ahí, que no sé si es pastor o un rock and rollero porque tiene atrás llena de guitarra y luces raras, cuestiones, hermano. De verdad, y nos hacen grandes refutaciones cuando usted le ve sus videos, carecen de doctrina, carecen de palabra, carecen de texto bíblico, carecen de tantas cosas. Lo único que hacen es subir un video donde ella habla en lengua y ellos hacen así todo el rato, así como que no están de acuerdo. Ay, no, no puede ser. Ay, pero ¿y dónde está la palabra, hombre? ¿Dónde está el mensaje? Háblamelo con palabra. Yo te lo voy a hablar con palabra para la gloria del Señor. No me creo superiores a ellos para nada, pero creo que no están conforme a la Escritura y se lo voy a demostrar. Muchos de los ignorantes concluyen, amados hermanos, de sus propios pensamientos, no de la palabra de Dios, que las lenguas ya cesaron y que en este tiempo ya no se dan. Ellos lo sacan de su mente porque por la Biblia no lo pueden probar. ¿Por qué? Porque si ellos llegan a decir las lenguas ya no son para este tiempo, es totalmente contradictorio a lo que dice la Biblia en Marcos capítulo 16, versículo 17. Y estas señales, dijo Cristo, seguirán a los que creen. Si usted no cree, allá usted se lo pierde. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuál es la segunda señal? Hablarán nuevas lenguas. Dice, ¿esto es solo para los apóstoles? No. ¿Esto es solo hasta el quinto siglo? No. Para los que creen. Increíblemente, John MacArthur llegó a decir que la mitad de Marcos capítulo 16 en adelante es espuria, no sirve. Todo para poder avalar, oiga, increíble, todo para poder avalar, amados hermanos, su doctrina cesacionista. El cesacionismo, para los hermanos más nuevos que están escuchando, enseña, amados hermanos, que los dones ya no continúan, o los dones sobrenaturales o especiales del Espíritu ya no continúan. Entonces, para avalar su cesacionismo, dice que Marcos capítulo 16 en adelante no sirve. Que el texto bíblico de Marcos capítulo 16, verso 7, donde dice, hablarán en nueva lengua, no sirve. Hermanos, si seguimos esa corriente, esa lógica, podríamos darnos el lujo de quitar cuántos pasajes bíblicos que los herejes enseñan, que ya no, que la Trinidad no, que esto no es así. Podríamos llegar y sacar todo, hermano, lo que queramos. Es absurdo. Sí, John MacArthur, el mismo que dijo que la gran tribulación puede marcarte con el 666 o la marca de la bestia y seguir siendo salvo. O si esta gente puede tener grandes títulos, pero cometen errores teológicos del porte de un buque, hermano querido. ¿Y qué pasa entonces, amado hermano, con que hablarán nuevas lenguas? ¿Y cuándo Cristo puso un límite a ese periodo de hablar en nuevas lenguas? ¿Cuándo Cristo enseñó? Yo les pregunto a todas estas personas que hablan en contra de las lenguas, ¿dónde la Escritura dice que solo fue para el Pentecostés? ¿Dónde la Biblia dice que solo era para el tiempo de los apóstoles? ¿Dónde? No tienen. Se quedan a manos cruzadas. Solo con este texto bíblico los damos vuelta a todas estas personas. Váyanse a dar, como decimos acá en Chile, a dar jugo para otro lado. Vayan a molestar para otro lado. No tienen palabra, no tienen contenido bíblico para decir estas cosas. No tienen un versículo, ni dos, ni tres, como lo enseña la hermenéutica bíblica, ya que tan hermenéuticos, se creen ellos, tan teólogos. Tienen que tener por lo menos 3 versículos bíblicos para, amados hermanos, confirmar una doctrina. ¿Dónde están sus 3 versículos? Enséñamelo. Vayan a molestar por otro lado, no tienen palabra estos hombres para enseñar esto. ¿Y cómo podemos explicar entonces que cada vez que Dios bautizaba con su Espíritu Santo, que ellos también tienen un error tremendo, que enseñan que en el día de tu conversión, cuando tú eres regenerado, nacido de nuevo, eres bautizado ahí mismo con el Espíritu Santo? Eso es ridículo. Contradice completamente lo que enseña el libro de los Hechos, que el bautismo con el Espíritu Santo es posterior. Es posterior, amados hermanos, al convertimiento. Lea el libro de los Hechos, por favor. Bendito sea el Señor. Cada vez que Dios bautizaba con su Espíritu Santo a los creyentes, le entregaba nuevas lenguas. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. ¿Qué dice la Escritura? Que los de Pentecostés, los 120, hablaron en nuevas lenguas. ¿Qué dice Hechos capítulo 10, versículo 44 al 46? ¿Qué dice la Escritura, amados hermanos? ¿Qué es lo que dice? Dice que la casa de Cornelio habló todo en nuevas lenguas. ¿Cuándo? Cuando fueron bautizados. Ya habían creído en Cristo. Y luego, posteriormente, fueron bautizados en el Espíritu Santo y el Señor le entregó nuevas lenguas. ¿Qué dice Hechos capítulo 19, versículo 6? Los hermanos de Éfeso que habían sido bautizados con el bautismo de Juan. Pablo le dice, ¿no habéis sido bautizados con el Espíritu Santo cuando creíste?
Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No conocían bien la doctrina. Pablo le impuso las manos y hablaban en nuevas lenguas. Fueron todos bautizados en el Espíritu Santo. Un número de 2 hermanos. Y profetizaban al mismo tiempo. ¿Y cómo pueden ellos decir, amados hermanos, que era solo para los apóstoles? Si discípulos comunes y corrientes, hasta romanos, gentiles, eran bautizados en el Espíritu Santo y recibían las nuevas lenguas. El mismo apóstol Pedro con el apóstol Juan ponía las manos sobre los de Samaria, donde predicó Felipe, y recibían el bautismo en el Espíritu Santo. Tanto así que Simón el mago le ofreció hasta dinero para que le transfirieran ese poder. Y ahí donde el apóstol Pedro suelta esas palabras tan potentes: tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Bendito sea el Señor. Pablo mismo dejó un orden estipulado en todo un capítulo súper largo de 1 de Corintios capítulo 14 de cómo hablar en lenguas dentro de la congregación, no en tu casa, sino el orden que debe tener dentro de la congregación y que por supuesto debemos seguir. Y usted me va a decir que el apóstol Pablo dejó ese orden de hablar en lenguas solo para ellos en ese tiempo. Qué ridiculez, hermano. Qué ridiculez. Entonces yo les pregunto, ¿quién les dio la autorización a estos pastores para burlarse de las lenguas? Es que el hecho que usted no hable lengua no significa que no sea de Dios. Te lo acabo de comprobar con la Escritura. ¿De dónde toman ellos? ¿De dónde se toman para afirmar que ya no se puede hablar en lengua? ¿Le digo de dónde? De puros libros teológicos turbados, errados, distorsionados y torcidos, chuecos, malogrados, echados a perder. Porque de la palabra no lo pueden tomar. No pueden tomar. No me va a presentar, no va a ser tan niño chico de presentarme 1 de Corintios capítulo 3, donde dice, y las lenguas cesarán y el amor seguirá siendo. No, pues si está hablando del día de la eternidad, no me va a presentarme esos textos. Bendito sea el nombre del Señor. Sin duda alguna existe una exageración, yo lo sé. Existe una exageración al hablar en lengua. Pastores que hacen, o hermanos, ministros, iglesias que hacen el centro de los cultos el hablar en lengua. Eso es ridículo. No tienen un orden para nada, no siguen lo que dice 1 Corintios 14. Es ridículo. Hay personas que enseñan a hablar en lengua y gente que no tiene lengua genuina. Y de verdad que está mal. Yo no estoy avalando a todos los que hablan en lengua que sea de Dios. No, para nada. Para nada, amado. Estoy hablando, amado hermano, que hay un pueblo genuinamente de Dios, que habla en lengua. Ay, santo. ¿Alguien habrá compartido este tema o no, hermano? ¿Están acá los hermanos? ¿Sabes que estoy tan concentrado que ni he mirado los comentarios? Ay, mi alma te alaba, Señor. Ya. Bendito sea el Señor. Bueno, hay casi 100 conectados. O 100 parece. Santo es el Señor. Otros sábelo todo. Escuchen, porque este es el otro argumento que ellos tiran. No, hermano, si aquí yo no quiero destruirlo a ellos, quiero destruir sus doctrinas falsas. Y van a ser destruidas, molidos, añicos van a ser hechos. Otros sábelo todo han dicho que nuestras lenguas no son de Dios, porque en Pentecostés la única intención era poder predicar en lenguas a los que estaban, porque el día de Pentecostés se reunían de muchas partes, hablaban muchos idiomas, entonces Dios le entrega el don de lenguas para que ellos puedan predicar en otras lenguas, y que se cumplió. Hablaron en lenguas humanas de diferentes países, diferentes naciones, diferentes lenguas, claro que sí. Entonces lo sábelo todo. ¿La ha escuchado usted o no? No pueden hablar en lenguas, dicen ellos. No pueden ser las lenguas de Dios porque Dios el día de Pentecostés solamente entregó lengua para predicarle, y estas personas no le predican a nadie porque nadie les entiende. Oiga, yo cuando escucho esos argumentos digo, lo único que demuestran estas personas es su ignorancia. Lo único que demuestran es su ignorancia. De verdad que sí. De verdad que sí. Cuando escucho a John MacArthur con tantos títulos que tiene, tantos seminarios, digo, esta gente, ¿cómo no se da el tiempo de estudiar un poquitito más la Biblia? Cuando escucho a Juan Manuel Vaz, a Will Grant, hablando de estos temas, digo, ¿cómo no se dan el tiempo? ¿Por qué toman solo versículos que les convienen a ellos? Y no estudian el fondo. ¿Ha escuchado ese argumento usted o no? ¿Ha escuchado ese argumento, no? Que dicen, no pueden hablar en lengua, esas lenguas no son del Espíritu. Porque las lenguas que son del Espíritu se entienden. Las lenguas que son del Espíritu sirven para predicar a otros y ellos no le están predicando a nadie. Ese argumento es lo más ignorante que puede existir, ¿sabía usted? Y yo le voy a mostrar por la Escritura. Porque si eso fuera así, que las lenguas son solo para predicar en otros idiomas y no para orar, son solo para predicar en otros idiomas, ¿por qué Dios le dio lengua a los de la casa de Cornelio? Si ahí no había ningún extranjero y todos se entendían perfectamente, ¿por qué Dios le hace hablar en lenguas? Explíqueme usted, ¿por qué Dios le hace hablar en lengua a Cornelio, que era romano, un centurión romano? ¿Por qué le hace hablar en lengua y a toda su familia, a toda su casa, si todos se entendían perfectamente? Y no tenían a nadie extranjero a quien predicarle. ¿Por qué le entrega lengua a los de Éfeso
En Hechos capítulo 19, si no tenían a nadie a que predicarle, estaban entre ellos mismos, y entre ellos mismos todos se entendían, y Dios le entrega lenguas. ¿Por qué, dígame usted? ¿Por qué le entrega lenguas si ahí no le estaban predicando a nadie? O te tengo una pregunta mucho mejor. Una pregunta demoledora para los que toman de ese argumento que acabo de dar adelantito. Esta pregunta sí que está buena. Santo sea el Señor. ¿Por qué Pablo, yo se lo voy a leer, por qué Pablo en 1 Corintios 12, explíqueme esto usted que dice que nuestras lenguas no pueden ser de Dios porque nadie las entiende? ¿Por qué Pablo en 1 Corintios 12 dice que el que habla en lengua no habla a los hombres? No habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende. Se lo leo. Hechos capítulo 14, perdón, 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres. ¿Entenderán estas personas esto, no? Que el que habla en lengua no le predica a los hombres, no habla a los hombres. Eso se puede dar en ciertas excepciones, como pasó en Pentecostés, y como tenemos hermanos nuestros que ha pasado, que han ido a predicar una tribu, y Dios la ha tomado en lengua y la gente la ha entendido. De acá mismo de Valdivia, años atrás, un pastor fue a predicar a Rusia y habló en lenguas. Un pastor de acá de Niebla habló en lengua y los rusos le entendieron. Eso suele pasar. Pero las lenguas no tienen el propósito de predicar solamente, porque Pablo dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios, los misterios no se comprenden, no son entendibles al oído humano. Versículo 4, el que habla en lenguas extrañas, nadie le entiende. Asimismo se edifica. Bendito sea el nombre de Dios. Y Pablo decía, doy gracias a Dios que hablo más lengua que todos vosotros. Entonces ese argumento echado por tierra. Saca ese argumento de acá porque no sirve. La misma Biblia te lo respalda. Y agradece que no te siga, porque por cosa de tiempo no te sigo leyendo 1 Corintios 14. Porque ahí sigue hablando que las lenguas, los demás no se supone que la entiendan. A menos que tengan el don de interpretación de lengua. Y si no, dime tú, ¿para qué es en 1 Corintios capítulo 12 el don de la interpretación de lengua? Porque las lenguas no la entienden, po hombre. La lengua nadie la entiende. Por eso es que se necesita un don para interpretarlo. ¿Se fija o no que son ridículos los argumentos que ellos lanzan? ¿Se fija o no que son ridículas las cosas que ellos utilizan para decir que las lenguas no son de Dios? Ay, santo es el Señor. Mi alma te alaba. Bendito sea Dios. Bueno, hay hartas preguntas que me están haciendo, pero no puedo respondérselas porque me desviarían del tema. Perdón, hermano, ¿ya? Pero sí, créame que yo las anoto después y hago temas. De pronto, hermanos, dejan buenas preguntas y yo hago temas para responder esas dudas. Cuando veo que son preguntas o dudas genéricas, generales de la gente, digo, ya, el pueblo tiene esta duda, vamos a hacer un tema. Alabado sea el Señor. Ahora, mire, por tiempo voy a pasar a las danzas. Iba a hablar de las profecías, pero es que nosotros también estamos en contra de muchas profecías que se dan hoy en día. De verdad, mucha gente que profetiza y habla de parte de Dios no se cumple nada. Nada. Yo no sé cómo la gente puede seguir defendiendo a Guillermo Maldonado, siendo que ha dado tantas profecías y tantos errores que ha tenido. Demasiadas falsas profecías y todavía le siguen creyendo. Pero no vamos a hablar de eso. Quiero hablar de las danzas porque no me va a dar el tiempo. Bendito sea el Señor. También se burlan de las danzas. ¿Lo ha escuchado usted o no? Le llamamos danzas en el espíritu. Nosotros, los pentecostales, el hermano danzó en el espíritu, decimos. Y ellos se burlan y dicen, qué ridículo si eso no es de Dios. Eso no puede ser de Dios, dicen ellos. Qué desorden. ¿Dónde Cristo es glorificado ahí? Ellos hacen esa pregunta. Dígame en eso que danzan, saltan y brincan. ¿Dónde está la gloria a Dios? ¿Dónde está Cristo glorificado? Déjate de payasada, de hablar como teólogo. Bendito sea el Señor. Lo que menos tienen es Biblia. Te voy a demostrar por la escritura. A ver. Alabado sea el Señor. No, perdón, hermano, algunos podrán decir, sobre todo los que piensan contrario a mí, a este pastor habla con soberbia. No te hablo con soberbia, te hablo con autoridad, porque me tienen aburrido, cansado de tanto argumento superficial, espantapájaro, tantas cosas, hermanos, que levantan, y la gente, tristemente, que no ha estudiado la escritura, les creen y dicen, no, es verdad, la manifestación del Espíritu no pueden ser, no tienen respaldo bíblico. Y yo digo, esta gente, qué tremendo, qué terrible, de verdad. Alabado sea el Señor. Mire, le llamamos danza en el espíritu y es verdad que el término no está en la escritura. No, es verdad, sí es verdad. No está en la escritura danzas en el espíritu. Pero escúcheme usted, tampoco está el término Biblia. Tampoco dice no fumarás. Hay cosas que no salen en la Biblia con esa claridad, pero se infieren, se concluye. Uno llega a una deducción, a una conclusión coherente, tomado por supuesto de la Sagrada Escritura.
Alabado sea el Señor. En el Antiguo Testamento la danza era para alabar a Dios por sus maravillas. Ahora, ¿cómo tú le podrías explicar a los hebreos y ver a los hebreos danzando como ellos danzaban, así medio rarito, en círculo, y danzaban? Y tú ir a decirle, ¿dónde es glorificado? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas estos pastores, estos predicadores de ahora, calvinistas, sensacionistas, hubieran dicho, ¿dónde es glorificado Cristo en eso? Si la Biblia está lleno de versículos por todos lados que a Dios se le alaba con danza. La Biblia por todos lados explica que Dios era glorificado a través de las danzas. Tú no verás porque estás cegado, no verás que Dios es glorificado a través de eso. Pero Dios es glorificado a través de eso, si no, no lo hubiera dejado escrito. En el Antiguo Testamento la danza era para alabar a Dios por sus maravillas. Él hacía una obra, una proeza, una maravilla y alababan a Dios con danza. Danzar, según el término hebreo, significa bailar, saltar y dar giros, fuertemente, girar. ¿Has visto hermanos girando en las congregaciones? ¿Has visto hermanos saltando? ¿Has visto hermanos bailando, danzando para Dios? ¿Cuál es el problema si es bíblico? ¿Cuál es el problema si está respaldado en la palabra? Le denominamos, sígame escuchando por favor, le denominamos danza en el espíritu, contraponiéndolo con la danza en la carne, que se hace con fines carnales. No así la danza en el espíritu, se hace con fines espirituales, y el fin espiritual es alabar y adorar a Dios. Pastor, ¿por qué le llaman danza en el espíritu? Porque lo contraponemos con una danza, un baile carnal, porque la danza carnal se hace con fines carnales, pero le llamamos danza en el espíritu, aunque la terminología no se encuentra así, literalmente explícita en la escritura, le llamamos danza en el espíritu porque tiene fines espirituales, no carnales, no moverse sensualmente, no provocar la carne, no con un acto de egocentrismo, se hace para Dios, se alaba a Dios, se adora a Dios con la danza, por eso se le denomina danza en el espíritu. De alegría, de gozo se danza, se baila para Dios. ¿Qué eso significa danzar? Aquellos que se oponen a las danzas en medio de los cultos deben saber, todos los pastores, predicadores y los que ahora se creen teólogos porque escucharon 3 predicaciones de John MacArthur, escúchenme ustedes, los cesacionistas, todos los que están en contra de las danzas en una iglesia, estoy hablando en un sentido ordenado. Quiero aclarar que nosotros también hay un límite para todo esto. No estamos avalando el desorden. No. Y el centro de nuestro culto no son las danzas. Yo ayer me junté como a 30, 20 hermanos de la iglesia. Le dije, todos los que danzan, quédense. Y le comencé a dar unos consejos. Y que el centro del culto no es la danza, es la palabra. Y le empecé a explicar que la palabra no será, etcétera. Un montón de consejos que le di. Bendito sea el nombre del Señor. Uno tiene que instruir a su gente también. Pero escúchenme todos ustedes, los que están en contra de la danza. Deben saber una cosa, no existe ni siquiera un solo versículo, ni siquiera uno que impida en las Sagradas Escrituras el danzar. Muéstramelo y yo le enseño a todos los pentecostales que ya no deben danzar en las iglesias. No existe ni siquiera un solo versículo que diga que no deben danzar. Por el contrario, existen centenares, decenas y decenas de versículos que enseñan que el pueblo de Dios le puede alabar con danzas, con pandero, con danzas, con salto y brinco y con giros. Lo pueden hacer, eso es bíblico, pero no existe ni siquiera un solo versículo que impida el hacerlo. Alabado sea el Señor. Además, deben saber que no existe ningún molde sobre cómo debemos alabar a Dios con nuestro cuerpo. La Escritura no nos enseña que a Dios se le alaba solo con las manos levantadas, o que a Dios se le alaba así como marchando, o que a Dios se le alaba moviendo la manito. No existe. No existe, o que me puedo mover así o no. No existe, solamente nos deja que seamos guiados por el Espíritu, como lo dice Romanos capítulo 8, verso 14. Que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nos deja ser guiados por el Espíritu Santo, que toma nuestra conciencia y nos dice, oye, así no me puedes alabar. El Espíritu Santo que te gobierna, te guía, que hay movimientos que no son sanos, que hay movimientos que son exagerados, que no debieran ser, se ven sensual, se ven mal, parece que estás bailando cumbia en un culto. Entonces el Espíritu Santo te guía a no hacerlo de ese modo. No existe un molde. ¿Por qué estas personas dicen así? No, si la Biblia no define un molde, una manera de cómo alabarle con nuestros cuerpos. Podemos alabar su nombre saltando, girando, o simplemente levantando nuestras manos, o ni siquiera levantando nuestras manos, sino solo con nuestros labios. No existe un molde. Porque ellos entonces quieren poner un molde en los hermanos. Si alguien quiere saber más a fondo, amados hermanos, sobre qué se siente la persona cuando danza, es muy sencillo, fácil de explicar. Pues básicamente el individuo
está sintiendo, la persona que danza, el individuo, está sintiendo la presencia de Dios de una manera muy sobrecogedora, de una manera fuerte que te llena, y llega un momento que no saben cómo reaccionar. Escúchame, no es solo emoción, no, es la presencia de Dios. Es que estas personas no saben, no entienden. Es una presencia tan sobrecogedora que la persona siente por el Espíritu Santo un impulso de saltar, o de danzar, o de girar, o de gritar aleluya, santo es tu nombre. Como me dijo una hermana, cuando Dios viene y me sobrecoge con su presencia, yo siento arrodillarme. Todos podemos sentir un impulso diferente. Y la persona siente un impulso de danzar, y a medida que realiza este acto de danzar o de gritar o de saltar, la presencia de Dios le sigue tocando de manera permanente e indefinida. No se sigue moviendo, danzando por simplemente moverse, sino que es la misma presencia del Espíritu Santo que le impulsa a seguir haciéndolo. No sé si usted lo entiende. Éxodo capítulo 15, verso 20 dice: María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con pandero y danza. Salmos 30, 11, has cambiado mi lamento en baile, has cambiado mi lamento en danza. Deja, un hermano viene con lamentos del mundo, viene con aflicciones, déjalo que dance, hombre, déjalo que alabe a Dios, se siente gozoso, se siente alegre. Salmo 150 da una orden: alabarle con pandero y danza. Ay, no existe ningún versículo bíblico que enseñe que no se debe danzar, pero sí existen versículos bíblicos que te enseñan a danzar. Alábalo si puede. Segunda de Samuel capítulo 6 enseña que Mical, la criticona, le decía: ay, cuán honrado ha quedado el rey de Israel danzando. Y le dijo: para Jehová mi Dios lo hice. Le dice David: para Jehová mi Dios lo hice. Lo mismo le hicimos nosotros. No importa que se burlen, no importa que nos veamos imprudentes, no importa que no seamos como el molde que usted quiere que seamos. Vamos a seguir danzando. ¡Ay, santo! No sé, hermano, si el tema está bueno o no, po. Dígame, alguien escríbame, po. Ay, alabado sea el Señor. Me quedan 4 minutos, lo utilizo, lo cortamos aquí, porque tengo otra más acá. Bendito sea el Señor. Ay, mi alma te alaba. Bien, démosle un último fundamento a esto, un último argumento. Yo le puse a este encabezado: los ridículos se lo pierden. Ah, si se ofenden, pero es la verdad. Solo puedo responder 2 cosas a estas personas después de haber mostrado un argumento bíblico consistente, conciso, fuerte, firme, visceral, categórico, irrefutable. Y eso que no utilicé, porque esto no es un estudio bíblico, es solo un tema superficial para refutarlos. Pero con ese versículo no tienen cómo responder. Sería ridículo, se contradeciría la Escritura. Por lo tanto, concluimos en que puedo responderle 2 cosas a estas personas. A los acusadores que nos tratan de herejes por hablar en lengua, de desordenados, que son de Dios, etc. Número 1. 2 cosas le voy a responder. Número 1. Se ven ridículos criticando algo que nunca ustedes han vivido ni experimentado. Y que tiene más encima, que le acabo de comprobar, que tiene respaldo bíblico. Se ven ridículos diciendo: ay, ¿cómo pueden hablar en lengua? Qué ridículo, dicen ellos. Ridículo usted si nunca lo ha vivido. Nosotros que lo hemos vivido podemos juzgar si es de Dios o no. ¿O tú crees que nosotros, personas maduras en la palabra, vamos a andar haciendo tonteras por hacerlo, por emoción, por show? Sería estúpido, ridículo. Sería necio. Sería una necedad. Lo hacemos porque hay un respaldo del Espíritu Santo. Usted se ve muy ridículo criticando algo que usted no ha vivido. Y número 2, ustedes se lo pierden. Una vez un hermano me preguntó: pero ese hermano vive en santidad y se guarda, pero no cree en las danzas. Y yo le dije: él se lo pierde. Ustedes se lo pierden. Pastores, ¿pueden ser salvos? Eso solo lo sabe Dios. Si viven en santidad, se guardan para Dios, quizás no crean en la manifestación del Espíritu y no prediquen en contra de ella. Quizás Dios los puede salvar, pero ellos se lo pierden. Ellos se lo pierden. Si no quieren creer, no crean. No crean. Ustedes se lo pierden. Ustedes nunca van a saber lo glorioso, lo tremendo que se experimenta, que se siente. Porque ustedes piensan que una turbación, piensan que algo errado. Ustedes se lo pierden. Déjenos a nosotros con nuestra locura. Ustedes le llaman desorden. Déjenos con nuestro desorden. Usted no tiene idea la presencia gloriosa de Dios que se siente en ese momento. Nos seguirán criticando, pero nadie jamás podrá decir que no tenemos respaldo bíblico en la palabra del Señor. La Biblia nos respalda y eso a mí me basta. Me basta. Síganos criticando, sigan diciendo que lo nuestro no es de Dios. La Biblia nos respalda y eso me basta. Alabado sea el Señor. ¿Cómo que los pentecostales no tienen palabra? ¿Cómo que los pentecostales no tienen escritura?
Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga y toda la gloria, toda la honra sea para el Señor. Que nadie le diga a usted, hermano pentecostal, que no hay base bíblica. Se la acabo de dar. Si usted toma apunte, es alguien inteligente. Comparte este video. Dele replay para que usted pueda escribir los textos bíblicos. Descargue este video, haga algo. Apréndase este tema para que usted tenga cómo defender nuestra sana doctrina. Que el Dios de paz me los bendiga. Espero que haya sido bendecido con el tema de hoy. La gloria y la honra es para el Señor. Dios me los bendiga grande, grande, grandemente. Un abrazo a la distancia. Se despide este su servidor, el pastor Marcelo Fuentealba. Un abrazo a todos. Dios me lo bendiga, pero grande, grande, grandemente. Ni tampoco Pedro. Aleluya. Los dejo aquí, pero voy a seguir 2 minutitos leyendo sus comentarios, ¿ya? Dios me los bendiga. Que Pedro tenía el espíritu del Nazareno.